Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una noticia que, a primera vista puede sonar a burocracia europea de la densa, pero que tiene unas implicaciones enormes para la economía española. Sí, enormes. La exclusiva la trae el periódico digital Voz Populi, y el titular es de los que imponen. Bruselas va a auditar de cerca cómo España gestiona y controla los miles de millones de los fondos Next Generation. Efectivamente. Así que nuestra misión hoy es entender qué van a mirar, por qué justo ahora y, sobre todo, qué puede pasar si no les gusta lo que ven. Exacto. Y para empezar a entenderlo, el primer dato es el más importante, el cuándo. Esta auditoría se va a realizar, ojo, en el primer semestre de 2026. O sea, ya mismo. Ya mismo. Y ese calendario no es para nada casual. Es la recta final absoluta del plan. La fecha límite para ejecutar los proyectos es agosto de 2026. Justo al límite. Por lo tanto, la auditoría llega en el momento de máxima presión, cuando se supone que España debería estar pisando el acelerador a fondo para gastar y justificar todo lo que queda. O sea, que van a mirar los deberes justo antes del examen final. Justo. Y esto pone sobre la mesa desde el minuto 1 la gran tensión de todo este plan. Y no solo en España, en toda Europa. ¿A qué te refieres? Pues al choque entre la necesidad de inyectar dinero a toda velocidad para reactivar las economías y la obligación de controlarlo todo al milímetro para que no se pierda ni un solo euro. Claro, la prisa contra el control. La prisa contra el control. Y esta auditoría de 2026 es el choque de trenes anunciado entre esas dos fuerzas. Entendido. Ahora, vayamos a lo concreto. Porque yo oigo la palabra auditoría y me imagino un ejército de gente con maletines revisando factura por factura, ¿no? Cada rotonda, cada proyecto. ¿Es esa la imagen? Es la imagen que todos tenemos en la cabeza, pero en este caso es un poco diferente. Y la distinción es clave, ¿eh? A ver. No van a auditar proyectos concretos, uno por uno. Lo que van a examinar es el sistema de control, el sistema global que el Estado español ha montado. ¿El sistema? Sí. Quieren tener la seguridad de que la maquinaria que gestiona el dinero es fiable. O sea, quieren comprobar que existen mecanismos sólidos para evitar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses. O la doble financiación, que también se menciona mucho. O la doble financiación, exacto, que es pedir dos ayudas para lo mismo. Ah, vale, ya lo pillo. O sea, no están mirando la foto de un solo proyecto, sino que están revisando la cámara con la que se hacen todas las fotos. Esa es una analogía perfecta. Quieren ver si la cámara funciona bien, si el enfoque es nítido y si no tiene fugas de luz. Exactamente esa es la idea. Evalúan la fiabilidad del sistema. Y ojo, es importante decir que esto no es una medida excepcional contra España. Ah, no. No. Hubo ya una primera ronda de auditorías de este tipo para todos los Estados miembros entre 2022 y 2023. Esta es una segunda revisión, más en profundidad. Vale, o sea que no es que nos tengan manía. Para nada. De hecho, a otros países ya les ha tocado. A Bélgica y Lituania en 2024. Este año, en 2025, les toca a Irlanda, Francia, Polonia y Finlandia. Y ya en 2026 el foco se pone sobre España y Suecia. Vale, es parte del proceso estándar. Eso, tranquiliza un poco. Pero aún así me imagino que si revisando la cámara encuentran algo que no cuadra, la cosa se puede complicar. Se puede complicar y mucho. ¿Qué poder real tiene Bruselas aquí? ¿Es una simple recomendación o pueden llegar a cerrar el grifo? ¿Pueden cerrarlo? Sin duda. Y de varias maneras. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Venga. Si la comisión detecta deficiencias, no se queda en un informe y ya está. Puede introducir lo que llaman hitos de control específicos en el plan de recuperación. Un hito de control. Eso me suena a tarea extra. Como si el profesor te dijera, no te doy la nota final hasta que no me entregues este trabajo. ¿Va por ahí? Exactamente esa es la idea. Funciona como una palanca de presión. La comisión te dice, he detectado esta debilidad en tu sistema, por ejemplo, en cómo verificas los conflictos de interés. Vale. Pues bien, antes de que te envíe el siguiente gran pago de miles de millones, tienes que demostrarme con A, B y C que lo has corregido. Ostras, ¿eso en la práctica podría congelar desembolsos? Podría, sí. Pero eso no es lo más grave. Madre mía, hay más. Sí, el reglamento de los fondos es muy claro en esto. La comisión se reserva el derecho a reducir los fondos o incluso a exigir la devolución del dinero ya pagado si descubre irregularidades graves. ¿Y eso ha pasado alguna vez? Porque a veces estas amenazas están en el papel, pero luego... Ha pasado. No es una amenaza teórica. Ya hay un precedente que ha puesto a todo el mundo en alerta. A ver, cuenta. El caso de Eslovaquia. Hace relativamente poco a este país se le impuso una corrección financiera.
una multa, en la práctica, de 1,2 millones de euros. 1,2 millones. ¿Y por qué? Pues porque no habían gestionado correctamente un conflicto de intereses en la concesión de unas ayudas. Al parecer, un alto funcionario con capacidad de decisión tenía vínculos con una de las empresas que recibió el dinero. A ver, entiendo el precedente, pero, perdona el cinismo, 1,2 millones de euros. En el contexto de los casi 80.000 millones en ayudas que tiene España, ¿es una amenaza creíble o es más bien un tirón de orejas simbólico? Es una pregunta muy pertinente, pero la respuesta es que sí, es muy creíble, por 3 motivos. A ver. Primero, el precedente legal. Una vez que lo haces una vez, es mucho más fácil hacerlo una segunda, y con cantidades mayores. Segundo, el daño reputacional. Ningún gobierno quiere salir en la prensa europea por esto. Claro. Y tercero, y esto es lo más importante, esa multa fue por un caso concreto. 1. Si la auditoría en España detectara un fallo sistémico. Un problema en la Cámara. Exacto. Un problema que afecta a cientos o miles de proyectos, la Comisión podría aplicar una corrección, a tanto alzado, un porcentaje sobre miles de millones. Y entonces ya no hablamos de 1,2 millones. Estaríamos hablando de una cifra con muchos más ceros. Muchísimos más. La amenaza no es la multa pequeña, es la puerta que abre a multas gigantescas. Visto así, el mensaje es clarísimo. Esto va muy en serio. Y para entender la magnitud de lo que está en juego, vamos a poner las cifras sobre la mesa. ¿De cuánto dinero estamos hablando en el caso de España? Hablamos de cifras que marean, de verdad. La asignación total para España se divide en 2 grandes bloques. Por un lado, casi 80.000 millones de euros en transferencias no reembolsables. Dinero a fondo perdido. Eso es. Y por otro lado, 83.000 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas. Un total de más de 160.000 millones. ¿Y cuánto de eso ha llegado ya? Pues mira, según los datos de Votupuli, hasta ahora España ha recibido la mayor parte de las transferencias, unos 55.000 millones. De los préstamos, mucho menos, unos 16.000. Y esto nos deja con el dato clave para 2026. El dato crucial. Todavía quedan por solicitar unos 25.000 millones de euros de las ayudas directas, las que no hay que devolver. Es una cantidad gigantesca. 25.000 millones a pedir y justificar en el último tramo del partido. Exacto. Y lo fascinante aquí es el ritmo. España empezó como un cohete, ¿eh? En 2021 y 2022 pidió 2 grandes desembolsos cada año. Iba como un tiro. Sí, recuerdo los titulares. Pero a partir de 2023 el ritmo se frenó en seco. A una sola solicitud anual. La razón, son las dificultades para cumplir con los hitos y las reformas legislativas. Con un parlamento tan fragmentado, no me extraña. Pues claro. De hecho, el artículo da un dato revelador. La última petición formal de fondos se hizo el 20 de diciembre de 2024. Para cuando lleguen los auditores, podría haber pasado más de un año. Y luego está el otro gran melón, los préstamos. De 83.000 millones disponibles, solo se han pedido 16.000. ¿Y el resto? Pues el artículo afirma que el gobierno planea renunciar a la mayor parte del resto, a unos 67.000 millones de euros. ¿Perdona? ¿Renunciar a 67.000 millones? Eso desde fuera suena a locura. ¿Por qué harías eso? Es la pregunta del millón. La explicación oficial del gobierno se basa en varios factores. El primero es económico. Dicen que esos préstamos ya no son la ganga que eran al principio. ¿Por la subida de tipos? Claro, el coste ha aumentado, y España ahora mismo se puede financiar en los mercados a un coste muy similar o incluso inferior y sin dar explicaciones a nadie. Una cuestión de coste de oportunidad, vaya. Exacto. Y luego están las razones políticas y fiscales, que quizá pesan más. No pedir esos 67.000 millones tiene 2 ventajas muy claras para el gobierno. ¿Cuáles? Por un lado, evita tener que negociar y aprobar en el Parlamento un nuevo paquete de reformas que, con toda seguridad, serían impopulares. Y por otro, algo crucial ahora, no aumenta ni la deuda pública ni el déficit. Justo cuando Bruselas ha vuelto a activar las reglas fiscales. Ahí le has dado. Es una decisión estratégica de manual. Centrarse en exprimir las ayudas a fondo perdido y dejar los préstamos, que son más problemáticos. Entendido. Ahora mismo, de hecho, el gobierno está en plena renegociación con la Comisión. Quieren rediseñar el plan para asegurarse de captar esos 25.000 millones que quedan y a la vez buscar más flexibilidad para ejecutar proyectos más allá de agosto de 2026. Vale. Salgamos un momento de España. ¿Cómo encaja todo esto en la visión que tiene Bruselas del plan en su conjunto? Están nerviosos.
Si conectamos los puntos, vemos que esta auditoría no es un rayo en un cielo sereno, ni mucho menos. Se enmarca en una preocupación que lleva tiempo creciendo en Bruselas. ¿Y quién está preocupado? El actor clave aquí es el Tribunal de Cuentas Europeo, el TCE. El perro guardián del dinero de los contribuyentes. Y el TCE ya lanzó una advertencia muy seria en marzo de 2025. ¿Qué dijo exactamente? Fue un informe bastante duro, la verdad. Tras analizar los sistemas de 5 países, entre ellos España, concluyó con una frase que resonó en todas partes. ¿Y cuál fue? Que no existían garantías suficientes sobre la eficacia de los sistemas de control de los Estados miembros. No hay garantías suficientes. Dicho en plata, que no estaban seguros de que el dinero se fuera a gastar bien. Básicamente. No estaban seguros de que los países tuvieran los mecanismos adecuados para gestionar este tsunami de dinero. Mencionaron problemas en varios sitios, en Italia, en Francia. Esta advertencia es el telón de fondo de todo. Viniendo del auditor supremo de la UE, es una frase durísima. Supongo que la presión aumenta cuando piensas de dónde ha salido todo este dinero. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva al punto final y quizá más importante. El enorme coste de oportunidad del mecanismo Next Generation. ¿A qué te refieres con eso? Para financiar este plan, la UE hizo algo inédito en su historia. Endeudarse masivamente en los mercados en su propio nombre. ¿Cierto? Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha hecho unas estimaciones que ponen los pelos de punta. Calculan que la deuda pendiente de la UE por este plan podría superar los 900.000 millones de euros en 2027. Espera, para. Repite esa cifra. Ya no es dinero gratis de Europa. Es una deuda gigantesca que alguien tendrá que pagar. Alguien, es decir, los contribuyentes europeos de las próximas décadas. Y la factura ya está llegando, Se estima que las obligaciones de reembolso anuales para el presupuesto de la UE, lo que hay que pagar cada año, Intereses y principal, claro. alcanzarán los 30.000 millones de euros. El doble de lo que se había previsto. El doble. Esta carga financiera tan brutal añade una presión inmensa a la Comisión para asegurarse de que cada euro se gasta bien. No hay margen para el despilfarro cuando la hipoteca que has firmado es de este calibre. Entendido. O sea que si intentamos resumir, tenemos una auditoría crucial a principios de 2026, justo al final del partido. Sí. Sabemos que las consecuencias son reales, con posibilidad de congelar fondos o incluso multas, como le pasó a Eslovaquia. Exacto. Y todo esto mientras España corre para solicitar los últimos 25.000 millones en ayudas directas, habiendo renunciado a la mayor parte de los préstamos. Lo que todo esto dibuja es esa tensión central de la que hablábamos. Por un lado, la necesidad de gastar una cantidad ingente de dinero en tiempo récord para transformar la economía. Que era el objetivo del plan. Y por otro, la obligación ineludible de mantener controles férreos, sobre todo con esa deuda gigantesca que la UE ha contraído. La auditoría está justo en el epicentro de ese choque. Y escuchando todo esto, me surge una última reflexión. Todo este análisis, la auditoría, las negociaciones, se centran en los mecanismos, en los sistemas, en si el dinero se gasta según las reglas. Es lógico. Es lo que tienen que hacer. Pero con esta inyección de capital sin precedentes, la gran pregunta para el futuro, la que de verdad importa, es cómo vamos a medir el impacto real sobre el terreno. Más allá de los hitos y los fondos, ¿cuál será el legado duradero para las empresas, para la gente? ¿Y cómo se evaluará ese legado dentro de 10 o 15 años, mucho después de que los auditores se hayan marchado?